otros lenguajes de la religión, que es la reflexión sobre, después de ver la religión pues, escrita, la religión visible, la audible, el Internet, la, la observación, por otra parte, el hablar, el dialogar, es decir, todo este mundo, ¿no? De la religión pensada, imaginada, dicha o escrita, de todo este, todo este mundo pues de religión mental, pues nos encontramos con otro de estos lenguajes de la religión que tiene que ver con la conducta. Vuelvo otra vez a anclarme en Marvin Harris y lo que les decía antes. Entre otras cosas porque era el gran antropólogo cuando yo estudié, ¿no? Era Marvin Harris y tuve bueno, pues lo vi en una conferencia y lo vi, era el gran pensador en la antropología, fascinante, ¿no? Era, bueno, esto es un poco entrar en lo personal, pero ya se han dado cuenta, por una parte estaba para las religiones Eliade y por otra parte estaba Harris para la antropología y el pensar sobre nosotros, nuestra especie, etcétera, y demás. Pensar sobre las relaciones sociales, las relaciones de control, las jerarquías, las religiones, por supuesto, los tabús, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, y ese planteamiento tan fructífero en algunos casos como es la capacidad de discriminar entre lo mental y lo conductual, entre lo que se dice, así en plan suave y rápido lo que se dice y lo que se hace, que muchas veces no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la, lo que, lo que una explicación, por ejemplo, de un ritual que cómo ese ritual se realiza. No es lo mismo cómo se piensa el ritual y cómo se vive el ritual. Y una aproximación que ilustra estas conductas, pues es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la arqueología religiosa, que es, desde mi punto de vista, muy interesante, ¿no? Porque nos permite asociar los restos materiales del ritual y del culto con las ideas que hay detrás del ritual y del culto, ¿no? Y nos permite también pues hacer checar el contexto de creencias y el contexto de acciones religiosas, el contexto de creer con el contexto del actuar, la agencia respecto de la creencia, ¿no? Bueno, y, y un problema es que, bueno, pues que solo nos sirve para lo que deja rastro y claro, hay muchos contextos que no tienen ese rastro, ¿no? Tiene la ventaja de que, bueno, pues es una fuente en constante crecimiento, ¿no? Y es muy dinámica y dinamiza los trabajos. Estamos con dificultad al día en este asunto porque no paran de producirse nuevas investigaciones y nuevos trabajos, ¿no? Y bueno, pues yo les aconsejo que le echen un vistazo a los problemas que puede haber también detrás de esta arqueología religiosa o como quieran llamarle, ¿no? Los problemas que tienen que ver con lo que a veces se denomina arqueologías imaginarias, ¿no? Eh, o arqueologías alternativas. Yo les aconsejo que le echen un vistazo a la revista Numen, que es la revista de la Internacional de Historia de las Religiones, al volumen 59 de enero de 2012 y es muy interesante por lo que plantea, ¿no? En fin, una serie de miradas que nos permiten ahondar en esta cuestión de la arqueología alternativa, es decir, y de la o pseudoarqueología también que se plantea, ¿no? Las tradiciones religiosas cómo terminan financiando excavaciones con la finalidad de que ahonden en lo que ellos creen, ¿no? Aquí tienen toda una serie de artículos y, bueno, pues
encontrarán detrás grandes proyectos. Se lo digo para que tengan ese olfato respecto del religiocentrismo, ¿no? Encontrarán grandes proyectos que detrás hay una posición religiocéntrica. Pues, por ejemplo, los de "y la Biblia tenía razón", y proyectos de investigación buscando el arca de Noé, buscando eh, la- los estratos de diluvio universal, etcétera. La arqueología esta que se plantea desde algunos investigadores mormones para plantear la historicidad de lo que narra el libro de Mormón, y entonces pues excavaciones que se hacen en la zona maya para detectar pues lo que expone ese libro, ¿no? O las excavaciones un poco peculiares que, que pueden hacer y que peculiares, ¿por qué? Por los resultados. Estoy pensando en la mezquita Babri, que ahora están haciendo uno de los grandes templos en Ayodhya, el mayor templo este, que es un producto político del gobierno del Bharatiya Janata Party ahora mismo, en un proyecto político es Ayodhya, ¿no? Después de la destrucción de la mezquita que mandó construir Babur en Ayodhya, dícese que sobre el templo de Rama, entonces los planteamientos diferentes dependiendo de la ideología de los arqueólogos que trabajaron sobre el terreno, ¿no? Arqueólogos e historiadores musulmanes diciendo que no había tal templo, arqueólogos e historiadores hindúes diciendo que sí que había tal templo, ¿no? Y la acción política finalmente que dice, y político-judicial, que es el Tribunal Supremo de la India, que dice que efectivamente que se le da el terreno a los hindúes. Ya ven que utilizando también los instrumentos producidos por este tipo de investigación arqueológica sesgada religiocéntricamente, y de ahí pues el gran proyecto que lo pueden ustedes ver del enorme templo, 30.000 metros cuadrados si no me equivoco, que tiene el nuevo templo de Rama en Ayodhya sobre las ruinas de lo que fue la mezquita Babri, que a su vez, de esa sí que no hay duda porque la echaron abajo, piedra a piedra, pero y debajo quizá el templo ese de Rama, pero ¿qué Rama? El señor Rama, el señor Rama como ser humano, avatar de Vishnu, materializado en la tierra y ahí ubicado. Ahí es donde encontramos otra vez lo que estamos viendo, el religiocentrismo impactando, el religiocentrismo impactando sobre todo esto, ¿no? Sí, nos dice muy interesante lo que nos plantea Fernando. El actual en Córdoba buscando en la mezquita la sede episcopal visigoda, claro. Y los seguidores de las religiones paganas, el templo romano que había ahí y el templo anterior a los romanos que había ahí. Entonces, claro, ahí nos encontramos con, no sé si se dan cuenta hasta dónde llegamos, ¿no? Llegamos a un momento en el cual no se puede resolver la cuestión, no se puede resolver desde el punto de vista de, de la, de la ciencia, podríamos decir, porque te vas a encontrar con un verdadero problema. Si se dan cuenta, se mezcla ahí las creencias con la defensa de lo que quieres demostrar que está ahí, ¿no? Claro, son problemas, desde el punto de vista metodológico, lo que estamos viendo aquí, son problemas completamente extraños a lo que necesitaríamos, ¿no? Bueno, otro de estos lenguajes es la sociogeografía de las religiones. No les insisto mucho porque ya hemos visto en algún momento pues la aplicación de los sistemas de información geográfica. Para mi gusto, lo mejor que tienen ahora mismo para el caso español es lo que estuvimos en algún momento viendo, el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, los mapas que salen de
el directorio de lugares de culto y te dan una idea de la geografía, el mapeo de las religiones, que es un elemento fundamental, ¿no? Un paso más en este camino que estamos haciendo, ¿no? Lo llamaría otras aproximaciones, otros sentidos, ¿no? Mm, mm, a- Como hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es intentar clasificar los lenguajes de la religión. Toda clasificación es un horror, pero las necesitamos para ordenarnos nuestros pensamientos o por lo menos la necesitamos para enfrentarnos a esa clasificación, ¿no? Toda clasificación es privilegiar unas estrategias respecto de otras, ¿no? ¿Y qué solemos privilegiar? Pues lo que nos resulta más interesante, lo que nos resulta más cercano a nuestras aptitudes, a nuestras capacidades, a nuestra formación, a nuestra posición metodológica. Y dense cuenta que todavía no les he dicho a nuestras creencias, es decir, estamos intentando ubicarnos desde un planteamiento que ya ha intentado limpiarnos de religiocentrismo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues tenemos todo esto que les digo, aptitudes, capacidades, formación, posición metodológica, ¿no? Que no tiene por qué ser, en fin, no tiene por qué estar anclada en el religiocentrismo, puede ser una posición metodológica en que estés más cerca del giro eh, lingüístico, por ejemplo, o estés más cerca del giro ontológico, por ejemplo, o, como es mi caso, que estoy más cerca de lo que podríamos llamar el giro sensorial, quizá. Y entonces tú tienes una posición metodológica que te lleva a mirar quizá en mayor medida cosas que otros a lo mejor no le darían tanta importancia. Desde el giro sensorial miras mucho más los sentidos, ¿no? La experiencia religiosa entendida como una experiencia sensorial, ¿no? Para otros, la experiencia religiosa es una experiencia lingüística, o principalmente lingüística. Para otros es una experiencia de juego de lenguaje, de eh, Sprachspiele, que decía el segundo Wittgenstein, ¿no? Eh, claro, pues ahí nos encontramos, ¿no? Desde mi punto de vista no se puede dejar de citar pues un enorme elenco de posibilidades. Mm, Otros diversos lenguajes de la religión, que se construyen desde las miradas un poco específicas que ofrecen, ya las hemos visto muy rápidamente en algún momento, pues la psicología, por ejemplo, el psicoanálisis, la filosofía, la economía, el derecho, la medicina, nos ofrecen elementos, ¿no? Que a su vez pues son también lenguajes, ¿no? de aproximación de estos que estamos viendo, ¿no? El psicoanálisis, que era tan importante. De hecho, muchos de los que hacían trabajo de campo en religiones durante un cierto tiempo, probablemente hasta el cambio de milenio, quizá un poco antes, ¿no? Era muy común que hacer trabajo de campo, una buena capacidad etnográfica entre los años 70 y los 90, requiriese unos conocimientos psicoanalíticos suficientes o incluso haberse sometido a psicoanálisis, como en algún caso ocurría. Es decir, que era una antropología o una etnografía o un análisis, una, un, unas aproximaciones al campo que mm, te exigían, en cierto modo, el haber pasado por, por la experiencia de someterte al análisis eh, bueno, a un psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, fíjense hasta qué punto podía eso influir en algunas formas de enfrentar el campo, ¿no? Que es un poco lo que les estoy planteando, ¿no? Bueno, pues más allá de estos marcos clasificatorios que estarían construidos desde disciplinas que están bien claras y tienen sus metodologías bien evidentes, ¿no? Pues
la filosofía, por ejemplo, que desde mi punto de vista es fundamental, pero a veces se pueden encontrar que resulta problemática, ¿no? Por su carácter algo bastante eurocéntrica, ¿no? Que se le ha achacado. Te encuentras con problemas. Fíjense los problemas que hay para hablar de religión cuando saltas de fuera de nuestro ámbito eurocéntrico, ¿no? Y te vas a Asia, por ejemplo, pues para hablar de filosofía en esos ámbitos también nos encontramos con serios o profundísimos problemas. Pero, por otra parte, lo que vimos en su momento, el no dejar de lado sentido con mayúscula, que es, digamos, que uno de los enfoques principales que tiene la filosofía, nos puede resultar fundamental, ¿no? Sentido con mayúsculas. Pues me va a servir para meterme en esto que les digo, ¿no? Que tiene que ver con, a lo mejor, sentido en plural y con minúsculas, ¿no? Pero que para mí es una forma, desde mi punto de vista, clave de enfrentar el campo y de enfrentar las, eh, las experiencias, ¿no? La atención a nuestra circunstancia, y nuestra circunstancia es nuestra corporalidad, ¿no? Cuerpo y sentidos, ¿no? Que en el estudio de las religiones a veces es un reto bastante complicado para expresar, ¿no? Y además de lo asociado con lo que ya hemos visto, el oculocentrismo, la vista, el oído también, que son tan potentes, ¿no? Pero en la religión hay elementos, pues yo que sé, incluso más potentes, más allá del oculocentrismo, más allá de nuestro logocentrismo, ¿no? Lo gustativo, los olores, con esa impregnación en la memoria que tienen los olores, la capacidad que tienen de potenciar la memoria a más largo plazo y ponerte en contacto con a lo mejor experiencias de tu memoria que te llevan a lo mejor hasta la infancia. Eso permite entender ciertas cosas, permite entender que la gente a una cierta edad de repente empieza otra vez a practicar la religión y les preguntas, porque les preguntas y te dicen, no, es que después de muchísimos años volví a entrar en una iglesia y volví a oler y a partir del olor, esta gente que está envejeciendo conectó con ese niño, ese joven que eran, o esa niña o esa joven que eran, ¿no? Ese juego, ¿no? Del olor. El olor es clave, es fundamental, ¿no? También lo que se toca, también lo que se siente, ¿no? Esas experiencias de tacto, del gusto, del olfato, que pueden ser poderosísimas, tan poderosas o más que lo visto y lo oído, ¿no? Más complejas de analizar quizá, ¿no? Y si les interesa, bueno, pues tienen aquí pinchan y acceden a un texto en que se intenta trabajar desde los sentidos, por eso se llama sentidos, violencias y religiones, la violencia religiosa desde la mirada enfocada en esto que podríamos llamar el giro sensorial, en cierto modo, ¿no? Que a lo mejor les interesa, ¿no? Bueno, neurolenguajes de la religión, otro trozo del pastel destacadísimo, ¿no? Neurolenguajes de la religión. Bueno, lo primero, el nombre. Neurolenguajes de la religión. Les he puesto así nos salvamos. Pero ¿cómo llamamos a la disciplina de estudio? Pues tendemos, por ese teocentrismo que es tan característico de los autores en lengua inglesa, ¿no? Tienden a llamarlo neurotheology, neuroteología, ¿no? Neuroteología. Pues aquí tienen algunos de los más influyentes, por ejemplo, Andrew Newberg, que es uno de los, bueno, el que tiene el manual, Principios de Neuroteología de 2016, ¿no? Que además está en la serie esta de Rodley sobre ciencia y religión. Estamos hablando digamos que de la colección en que encuentran ustedes los temas ciencia-religión, los estándares de ciencia-religión, volúmenes sobre distintos temas y el de Newberg es justamente sobre esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh,
que es uno de los grandes, de los primeros grandes, ¿no? Junto con Eugene D'Aquili, ¿no? Eugene D'Aquili, pues, tiene ese libro Mystical Mind de 1999, o juntos hicieron el Why God Won't Go Away, ¿no? ¿Por qué no desaparece Dios, ¿no? De 2008, ¿no? Y, y los trabajos, si les interesan, las revistas, hay dos revistas que además libre acceso sin más ni más, no necesitan ni pasar por sus universidades, que es esta, Saigón, Saigón, que están contentísimos porque acaban de convertirlo en libre acceso, en Diamond, en libre acceso, y tienen ustedes pues muchísimos temas diversos sobre religión y ciencia, y unos cuantos sobre religión y esto, neurolenguajes de la religión, si quieren llamarlo, ¿no? O esta, que es la más especializada aún, la RBB, Religion, Brain and Behavior, que también es libre acceso y está en todos los números hay algo relativo a esto que estamos viendo, ¿no? Pues Newberg lo llama neuroteología, neurotheology. El que inventó el término, según parece que dicen todos, es Aldous Huxley, que además, bueno, ya saben que era un escritor, ¿no? Pero que había tenido toda una serie de experiencias, estas psicodélicas, ¿no? Y había hablado había acuñado, parece ser, el término neuroteología para hablar de estas cosas, había acuñado otros términos y otras miradas en relación con el uso de sustancias psicodélicas. Y en esto nos encontramos otra vez el mismo problema, el teocentrismo este que les digo, ¿no? En el caso de las sustancias psicodélicas, la manía desde Rook y del año 79 en el Journal of Psychedelic Drugs de llamarlo enteógenos. Enteógenos. Las sustancias que evidencian el Dios que hay dentro de nosotros. Enceos, enceos. Dioniso era enceos. Por medio del vino se manifestaba el carácter de enceos, de Dios, el Dios que tiene uno dentro, ¿no? Claro, no sé si se dan cuenta estas experiencias del Dios como centro referencial, el Dios como camino de foco de investigación. Claro, si tú planteas neuroteología, teología, estás determinando que lo que vas a investigar tiene que ver con la experiencia divina, ¿no? Con la experiencia asociada con lo divino, ¿no? O sea que son experiencias muy, podríamos llamar teosesgadas, ¿no? Lo encontramos en todo, o sea, por ejemplo, Persinger cuando hace su casco este para activar en fin, ciertas zonas, ¿no? del cerebro, ¿no? Luego lo vemos, ¿no? Lo llamaron directamente, no lo llamaron el casco de Persinger como deberíamos de llamarlo, ¿no? Sino lo llamaron el casco de Dios, God's Helmet, ¿no? Cuando se plantean cómo hablar de esto, eh, probablemente para chocar más, vender más, God in the brain, ¿no? Dios en el cerebro, Dios está en el cerebro, tienen traducido en español el de Matthew Alper, ¿no? Dios está en el cerebro. Eh, la idea del módulo de Dios. Si Dios está en el cerebro, debería de haber un módulo de Dios en el cerebro. Es decir, una especie de determinismo que no refleja la neuroplasticidad, por ejemplo, ¿no? Pero que claro, que hace que en Amazon se venda mucho más el libro. Si pone Neurotheology o pone God in the Brain o pone asuntos de este tipo, ¿no? Entonces, pues después de darle una vuelta al nombre, pero no podemos hablar de esto en una clase de metodología sin hablar del nombre, pues habría que buscar quizá otra palabra, ¿no? Mejor que neuroteología, aunque se la van a encontrar por todas partes. Incluso Newberg, que habla de los principios de neuroteología y dice, no me satisface mucho el término, pero lo termina utilizando, ¿no? Pues a lo mejor neuroreligión es menos comprometedora. Otros lo llaman neurofilosofía, con la idea esa del peso de la reflexión filosófica y del sentido, ¿no? Con neurofilosofía lo que obvias es un problema que ahora veremos,
el problema ese de religión, espiritualidad, cosmovisión, creencia, convicción, percepción. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Religión, espiritualidad, cosmovisión, creencia, convicción, percepción. ¿De qué estamos hablando? ¿Con neurofilosofía? ¿Juegas un poco más con esto? Con neuroreligión, evidentemente, estás jugando con religión, espiritualidad. Quizá cosmovisión, creencia. Convicción, percepción. Bueno, el segundo problema que nos encontramos después del nombre es la idea reduccionista, que podríamos llamarla frenológica directamente, de intentar encontrar en el cerebro el punto de Dios, lo que en inglés dicen el God's spot, ¿no? El punto de Dios. Ese lugar que si lo estimulas transcranealmente produce una experiencia divina, ¿no? Y que esa experiencia divina debería quedar documentada en alguna de las técnicas de neuroimagen. Entonces, de repente, después de buscar a Dios y en el cerebro intentar encontrar a Dios, ahora encima estás encontrando el punto de Dios, ¿no? Y claro, qué te encuentras, ¿no? ¿Dónde vamos desde el punto de vista de esta reflexión que estamos haciendo metodológica, ¿no? Pues que, bueno, pues chocamos con esta cuestión, ¿no? Ese punto, ese punto nos haría que, pues si hubiera un punto de Dios, un punto de religión, es decir, que si tocases un punto y se produjese una experiencia divina, una experiencia religiosa, pues, pues sería esa intersubjetividad de la que estamos hablando se convertiría en algo así como más objetivo, en una objetividad de la medición, una objetividad de la imagen, te produce una imagen, te da una neuroimagen de eso que se ha puesto en marcha y subjetivamente la persona te dice que ha tenido una experiencia divina y parece que objetivamente esa experiencia divina se transforma o se plasma en una imagen en que una zona se toma color, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que desde luego no hay un consenso en relación con esto, ¿no? Más bien hay un cierto consenso para plantear que no hay una zona específica en el cerebro, como sí la hay para el habla. Sí que hay una zona para el habla. Bueno, la llamada zona de Broca y otros correlatos en relación con eso, que a su vez tiene que ver con un gen, que otra vez estamos con el lío este del reduccionismo biológico, del gen de Dios también. Sí que hay un gen del habla, el FOXXP2, pero no hay un gen. Lo mismo que no hay una zona. Es decir, vamos a volver a algo que ya planteamos en su momento, eso del homo religiosus, ¿no? El ser humano, el sapiens y el neandertalensis por lo menos, sería un homo loquens, un ser que tiene un gen del habla tal y como la tenemos nosotros, ¿no? Ese gen del habla que a su vez marca una zona cerebral asociada con el habla, que si esa zona cerebral se estropea por alguna razón, dejas de hablar. Lo mismo que si no tienes ese gen, no hablas, a pesar de tener todo el aparato fonador perfectamente operativo, ¿no? Pero no es el ser humano no es en la misma medida un homo lector, si quieren llamarlo así. No, no hay una zona del cerebro asociada con la lectura y con la escritura, con la lectura estamos viendo ahora. Si no se enseña, no se aprende solo. Así como si no se enseña y se escucha, el habla se aprende sola. Pero la lectura no. ¿Por qué? Pues la lectura parece ser que utiliza zonas del cerebro dedicadas al reconocimiento facial principalmente para ese fin lector. Y les estoy llevando al camino. Y el homo religiosus, ¿qué sería? Pues probablemente más parecido al lector que al loquens. Más parecido el religiosus si requiere ser enseñado y si no, no se configura. Se parece más a la lectura que al habla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ven, estamos chocando con reduccionismos, ¿no? En este caso biológico, de querer reducir la religión a un punto, a un módulo, de querer reducir la religión a un área determinada. Pero antes hemos hablado del sensorium, ¿no? Hemos hablado de esa
esa mezcla de sentidos, ¿no? De oír, ver, gustar, oler, etcétera, ¿no? El cerebro nasal, que es tan importante, ¿no? Que asociado con todo esto de que hablábamos antes de la memoria, ¿no? Lo visual en las experiencias visionarias, lo auditivo. ¿Cómo vamos a encontrar la experiencia religiosa si una experiencia religiosa puede tener todas esas opciones? Que tiene la lectura también, pero tiene todas esas opciones que incluyen elementos del sensorium, ¿no? Y y los sentidos estos, sexto y séptimo, la interocepción y la propiocepción, ¿no? Tan importantes en algunas prácticas meditativas, la interocepción, ¿no? La propiocepción, y la interocepción. Y la implicación de los neurotransmisores en las experiencias religiosas, ¿no? La serotonina, por ejemplo, y en los estados que implican el parasimpático y que potencian la calma, en la meditación, en la oración, o en las experiencias de unión, ¿no? El neurotransmisor que potencia los vínculos, que es la oxitocina, ¿no? Y en las experiencias estas de unión religiosas, de unión con la divinidad, o de esas experiencias fuertemente de vinculación, que es la oxitocina está para la vinculación de la madre con su hijo recién nacido en el contexto del parto, ¿no? Pues, pero que la encontramos también en ciertas acciones religiosas, ¿no? O los estados placenteros asociables con la práctica religiosa que potencian las endorfinas, ¿no? Con los estados de proximidad a la muerte, ¿no? En ceremonias de saturación sensorial también se produce endorfinas, ¿no? Por ejemplo, en algunos cultos pentecostales en que el Espíritu Santo eh, se manifiesta por medio del volumen de la música, como algún pastor pentecostal dice, es que el Espíritu Santo está en el micrófono a todo volumen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque produce una explosión de endorfinas, ¿no? O en los estados de exaltación y devoción intensos el peso del neurotransmisor dopamina, ¿no? Entonces, y otras sustancias endógenas que desencadenan la acción religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense lo que nos encontramos, ¿no? Todo este, todo este mundo, ¿no? Justamente estuvimos hablando del problema del reduccionismo en relación con los neurolenguajes de la religión, ¿no? El reduccionismo que es pensar que hay un punto, pensar que hay una zona, cuando ya planteamos, ¿no? Que las experiencias religiosas son multisensoriales. Y si son multisensoriales, pues tienen que ver con esto que hemos estado antes planteándonos, ¿no? La corporalidad y la corporalidad, los sentidos y lo que hay detrás de esos sentidos y cómo esos sentidos se plasman a nivel neurológico y demás, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a encontrar un punto específico para la religión cuando la religión puede manifestarse, lo veíamos, ¿no? Puede manifestarse de muy diversas maneras. Hablábamos de lo gustativo, de los olores, que a veces, el olor tiene ese peso que veíamos en relación con la memoria, pero el olor también tiene que ver con partes del cuerpo que se asocian con el olor y en esto que les estaba planteando de la corporalidad, pues la corporalidad en relación con el olor es la corporalidad en relación con la respiración y con la respiración y con esto que es inspirar y expirar, que en muchos casos, bueno, para mucha gente esa es la clave de lo espiritual. Lo espiritual está asociado con la respiración, con la fuerza, por ejemplo, en muchas tradiciones de Asia, la fuerza de eso que llaman en India prana, ¿no? Que es una energía que
entra y sale por la respiración y además de moverse por todo el cuerpo. Entonces, bueno, pues dense cuenta, eso no puede reducirse, o sea, reducir la religión a un punto como sería tan cómodo, eh, pues no hay modo, ¿no? de hacerlo, ¿no? Estuvimos también hablando de los neurotransmisores y cómo en las experiencias religiosas cabe la posibilidad de una multiplicidad de sustancias endógenas que desencadenan esa acción religiosa. Y estuvimos hablando, bueno, quizá la que en religión, en las experiencias religiosas más fuertes, pues fluye de una manera especial es la oxitocina, pero todas las demás en alguna manera se pueden asociar con experiencias religiosas. O cuando estoy ya, en cierto modo, llevándole a lo que vamos a ver ahora. ¿Por dónde van las investigaciones? ¿Hacia dónde se dirigen los estudios, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigen los estudios? O sea, ¿hacia dónde se dirige el modo de enfrentar esto que podríamos llamar neurolenguajes de la religión, ¿no? Otro de los caminos es el discriminar el tipo de ondas cerebrales implicadas y particularmente lo vemos en el caso de la meditación. Ya se deben de estar dando cuenta que la meditación es uno de los grandes temas que se han investigado, ¿no? Uno de los grandes temas es este. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es más fácil de investigar que no hacer un estudio de neuroimagen cuando está la gente haciendo una ceremonia chamánica, por ejemplo, que estás moviéndote, estás haciendo, dando saltos, por ejemplo, o ese tipo de cosas son mucho más difíciles de convertir en algo que puedas meter en un laboratorio y que puedas de ello sacar una imagen que te sea significativa a la hora de encontrar unos patrones, ¿no? de analíticos, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que les decía de las ondas cerebrales, ¿no? el, las experiencias religiosas y particularmente las experiencias que tienen que ver con la meditación, pues ponen en marcha mm, pues que las ondas principales pues son las alfa, ¿no? Ondas alfa que te mm, marcan un estado de calma o aún en mayor medida y aún mayor profundidad cuando son estados de meditación más profundos las ondas teta, ¿no? O ya cuando son profundísimos, casi en fin, como los niños recién nacidos durmiendo, las delta, ¿no? Entonces, bueno, pues dense cuenta que son otros elementos a la hora de analizar esto que estamos intentando ver, ¿no? O el ritmo cardíaco, que en este caso es interesante porque un grupo Zen de donde yo vivo, desde la isla de Tenerife, un grupo Zen de la isla de Tenerife, hicieron un análisis sobre ellos en relación con el ritmo cardíaco, que es otra de las cosas que tienen que se estudian, ¿no? En muchos casos el estudio es completo, es decir, se mira el ritmo cardíaco, se hace análisis de neuroimagen, se hace análisis también de pupilas, de movimiento de pupilas, en fin, por supuesto, mm, presión arterial, bueno, total, mm, una serie de técnicas para avanzar en intentar entender más o menos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues en el ritmo cardíaco, pues lo hicieron con practicantes de un grupo Zen de Tenerife y aquí les he puesto mm, una de las publicaciones, hicieron varias, ¿no? Pero una de las publicaciones es especialmente interesante esta porque incluyen al propio maestro del grupo, que es Denko Mesa. Francisco Mesa, Denko es el nombre de Dharma que tiene como maestro Zen, entonces pues Denko Mesa es uno de los firmantes, el último de todos estos, y que hacían pues un análisis de los diferentes niveles de meditación Zen y ver cómo eso se plasma en el ritmo cardíaco y el cambio en el ritmo cardíaco y la diferencia entre la meditación Zen de principiantes o la meditación Zen de gente que lleva veteranos, ¿no? Que llevan mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues ya ven, o sea, una multiplicidad de caminos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es algunos temas más desarrollados, porque
en gran parte son los que se van a encontrar referenciados más, si entran un poco en este tema, se los van a encontrar muy referenciados, ¿no? Temas de estudio, pues que los han desarrollado en mayor medida y que nosotros no nos interesa tanto el estudio como tal, cuanto los problemas que puedan plantear esos estudios desde el punto de vista metodológico, que es lo que estamos aquí trabajando, ¿no? Ese lenguaje, neurolenguaje de la religión, hasta qué punto resulta en alguna medida problemático y por dónde podemos pensarlo desde esta crítica que estamos haciendo, como a todo, esta crítica desde la posición de una metodología lo más, ya han visto, no religiocéntrica y demás elementos, ¿no? Y que no caigamos en eso, en biologicismos y en caricaturas, que en última instancia es lo que nos podemos encontrar, ¿no? El primero que les cito, porque es el primero, el más famoso en estos asuntos, fue Michael Persinger, ¿no? Y este casco de Dios que les cité, hemos citado antes, pero que es mejor entenderlo como el casco de Persinger. El casco de Persinger, ¿qué es lo que hacía el casco de Persinger y cuál es la idea de Persinger detrás de esta estimulación transcraneal que hacía? No es neuroimagen, no, sino es una estimulación transcraneal de lo que él pensaba que era el lugar en el cual se ubicaban las experiencias religiosas, que es el lóbulo temporal. Entonces lo que hacía era estimulación transcraneal del lóbulo temporal. Él lo asociaba con que pacientes con crisis epilépticas tenían experiencias religiosas. Y entonces decía, bueno, es posible que, y claro, las crisis epilépticas están ubicadas claramente en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, esa asociación. Entonces, dése cuenta lo que buscaba, por medio de estimulación transcraneal, producir experiencias que se denominarían como religiosas, ¿no? ¿Y qué eran? Pues detección de presencias no visibles o sensibles para los que no están estimulados, es decir, lo que llamaríamos quizá fantasmas o espíritus o divinidades o lo que fuera, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con una crítica que luego hablaremos, de los críticos a todo esto. Y uno de ellos fue Richard Dawkins, ¿no? Richard Dawkins, que es el gran libro ese que en inglés era The God Delusion, ¿no? Esa idea del espejismo, de la delusión, ¿no? Que la idea de Dios es una especie de espejismo o una especie de creación delusoria, ¿no? Entonces, pues se dejó aplicar el casco de Persinger y dice que no tuvo ninguna vivencia especial, nada más que se relajó un poquito, pero también es que era relajante el ambiente en el que estaba, ¿no? Entonces, ¿serían estas experiencias meras ilusiones o espejismos? ¿Sería que, como planteó Persinger, Dawkins tenía algún problema en el lóbulo temporal y que le impedía acceder a este tipo de experiencias que para él eran comunes? Entonces, comunes a todos los seres humanos, si ya tenemos uno que no, es decir, un ateo como que es Richard Dawkins, que no vivencia eso, pues claro, ahí tenemos un problema metodológico de estos de los que les estoy hablando, ¿no? Otro de los estudios súper famosos es el de Beauregard y Paquet, ¿no? Sobre las monjas carmelitas, en lo que estas monjas carmelitas denominaban la unión con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de neuroimagen, ¿no? Entonces, esto lo tienen en... Aquí les he puesto algunas de las publicaciones, ¿no? De Persinger, es que tiene unas cuantas y puede encontrarlo por ahí, pero este, pues específicamente en Neuroscience Letters, es con donde lo publicaron en 2006, ¿no? Y lo interesante del estudio este es que detectaron 12 regiones del cerebro activadas, así como la emisión de ondas teta, de las que hemos visto antes, es decir, no las alfas, sino las siguientes en mayor profundidad de relajación, no las ondas teta. Entonces, bueno, ¿qué problema tenemos con estos experimentos? Pues la replicabilidad del experimento y los problemas también relativos a la neuroimagen, ¿no? Que para una neuroimagen adecuada hace falta un grupo de control
qué se les pone a hacer a los del grupo de control mientras estas personas están en esto que llamaban unión con Dios, estos otros con qué hacen, ¿no? Entonces, claro, es un verdadero problema. A veces nos lo encontramos. Hay un grupo de investigación en mi universidad que se ha centrado, bueno, han publicado una buena cantidad de estudios, por lo menos 7, 8, sobre los practicantes de Sahaya Yoga, que es un tipo de meditación eh, entonces, basada en la India, en Sahaya Yoga utilizan músicas específicas para entrar en el estado este de meditación, ¿no? Entonces, bueno, les cuento para los problemas que se pueden encontrar, ¿no? El grupo de control los pusieron normal y corriente y los de Sahaya Yoga los pusieron con la música. Y entonces, ¿qué se encontraron? Pues de repente con que se activaban las zonas del oído y no sé qué, y dijeron, pues claro, se dieron cuenta, particularmente en uno de los estudios, en la revisión por pares, uno de los evaluadores dijo, pero vamos a ver, es que aquí hay un problema y es que a unos les han puesto música y a los otros no. Y entonces, no es que tenga que ver con la religión y con una zona determinada, sino con que unos tenían una experiencia de un tipo y otros una experiencia de otro tipo. Y claro, ahí está el problema. ¿Cómo haces equivalente a esta experiencia que tendrían estas monjas carmelitas que salieron efectivamente fantástico, ¿no? La lectura que hay y se encontrarán muchos libros en los cuales se habla de ellas y se habla de lo interesante desde el punto de vista cerebral que es la práctica de la oración que hacían o esa unión con Dios que hacían estas monjas carmelitas que no tenían Alzheimer ni tenían toda una serie de daños cerebrales y entonces lo que plantean, la clave era esas técnicas que utilizaban, ¿no? Otros, claro, lo ponen en duda, ¿no? Y dicen, bueno, pues a lo mejor tiene que ver con otras cosas, como puede ser la dieta o puede ser algún tipo de otra estimulación que no sea sola esa. Ya ven los problemas metodológicos que se plantean con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ven, los problemas relativos a la propia neuroimagen y a los grupos de control, tenganlo en cuenta, a la hora, y la replicabilidad, que no es tan sencilla, ¿no? No es tan sencilla, ¿no? Bueno, luego también hay muchos estudios, abriendo un poco más el abanico, muchos estudios sobre la mística. O sea, la mística es un campo de estudio por parte de los neurocientíficos, un campo estrella, ¿no? Desde el propio Eugene D'Aquili en adelante, ¿no? Y bueno, aquí problemas, pues les cito uno, ¿no? Porque nosotros, vamos, estuvimos muy relacionados con esta persona, ¿no? Que es Francisco Rubia, un neurocientífico español, que ha escrito, además, lo tienen ustedes aquí al final, pues Religión y Cerebro, por ejemplo, o su libro La conexión divina, la experiencia mística y la neurobiología. Entonces, claro, ¿qué le ocurría a Rubia? Pues que, mm, claro, desde la posición de un científico de lo que podríamos llamar ciencias duras, ¿no? Enfrentándose a un tema que es un tema de los que nosotros estamos acostumbrados. Y decía, pero bueno, ¿cuántas experiencias místicas hay? Porque él lo que buscaba es que hubiera, digamos que un patrón de experiencia mística. Entonces, pero claro, decía, ¿cuántas? Y no se acababa nunca. Empezaba con Santa Teresa, luego con San Juan de la Cruz, luego con no sé qué, luego empezaba con los místicos sufrir, luego con no sé qué, lo que, claro, y cada vez más, y decía, pero bueno, esto no se va a acabar nunca. Efectivamente, no se va a acabar nunca, claro, claro, ese es nuestro problema. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas no se acaben nunca, a que no podamos coger y diseccionar y decir hasta aquí, porque siempre hay un texto más, o siempre hay un documento más, o siempre hay una idea más, o siempre hay un giro de estos a la hora de entender las cosas que te cambia los paradigmas y los parámetros de análisis. Entonces, bueno, siempre nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de incertidumbre que quizá en otros casos, pues y para algo como esto no es tan sencillo, ¿no? Y claro, no es lo mismo. Son experiencias místicas, pero no es lo mismo lo que experimenta, por ejemplo, un derviche de estos giróvago, ¿no? El derviche giróvago que su experiencia mística está
asociada con el movimiento del cuerpo. Es decir, que desde el punto de vista de la experiencia a nivel neurológico, pues utiliza unas partes bueno, de todo el cuerpo, ya les digo, ¿no? O un chamán en trance, o San Juan de la Cruz, o aquí les he puesto Bodhidharma. Hay diferentes corporalidades. Insisto otra vez en las corporalidades. Bodhidharma, que hay serias dudas de que exista como tal, ¿no? Pero sí nos interesa la experiencia que planteó Bodhidharma. No sé cuántos años en posición bueno, de zazen, ¿no? En posición de meditación frente a una pared, ¿no? Ese sería el extremo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a caracterizar una experiencia mística cuando se corporaliza de tantas maneras diferentes, ¿no? O eh, este también es un tema curioso, ¿no? Y es más reciente que todos estos, porque todos estos que han visto, bueno, principalmente son de comienzos del milenio, 2006, etcétera, aunque ya habían empezado antes, pero claro, las técnicas de neuroimagen se han desarrollado de una manera muy clara a partir de los últimos 20 años, ¿no? Y entonces estos primeros que hemos visto de Beauregard, etcétera, pues son de esa época. Pero este que les cuento es uno de los más, relativamente más recientes, ¿no? Que es el de Ferguson. ¿Y desde dónde? Desde la Universidad de Utah. ¿Problemas para nosotros? Metodológicos. Utah son mormones, es decir, que están analizando, están estudiándose en cierto modo, ¿no? Y con los problemas añadidos que podemos encontrar a todo esto, ¿no? El estudio es relativamente interesante, es otra vez con neuroimagen y es analizar el estudio, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando están estos mormones que además los denominan, fíjese cómo los llaman en el título está publicado en Social Neuroscience, entonces lo llaman mormones devotos. Lo primero es cómo distinguir lo que es un mormón devoto de lo que no es un mormón devoto, ¿no? Esa es la primera. Entonces, ¿cómo haces el grupo de mormones devotos? Y entonces estos mormones devotos, ¿y frente a quién? O sea, ¿cuál es el grupo el otro grupo, mormones no devotos? Entonces ahí siempre está el problema que hay detrás de los sesgos que en este caso ya si se dan cuenta también son sesgos religiocéntricos que puede haber desde detrás, ¿no? Detrás. Y el estado que denominan feeling the spirit, ¿no? Sintiendo el espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce eso? Qué es lo que, qué es lo que pone en marcha? Entonces, bueno, pues si lo quieren lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sacan en conclusión Michael Ferguson? La activación de los centros de recompensa, cosa que ya nos podíamos figurar que ocurriría, ¿no? Los centros de recompensa en el cerebro. Es decir, que es una actividad de carácter extremadamente, bueno, pues si quieren llamarlo placentera o algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Otra vez estamos en el mismo problema que hemos visto antes y que le damos vuelta un poco más después, ¿no? ¿Cómo podemos analizar discursos en primera persona? Que describen lo que se experimenta. Pero lo que se experimenta es transmisible y en particular lo que se experimenta en un estado místico es transmisible. Es decir, como transmite San Juan de la Cruz sus estados, eso cómo lo podemos convertir en algo que luego, que eso es lo que en muchos casos hacen los neurocientíficos, ¿no? Intentar detectar cuál pudo ser a nivel cerebral la experiencia que pudo haber tenido San Juan de la Cruz o Santa Teresa, etcétera, ¿no? Pero son discursos en primera persona. Es un verdadero problema desde el punto de vista metodológico el analizar eso. Y luego, además, se plantean interrogantes sobre si no hay una agenda detrás, la agenda que plantea los beneficios de la oración, de la meditación, del altruismo. Es decir, aquí se los planteo, ¿sería un modo sofisticado de religiocentrismo? Desde luego es mucho más sofisticado que cualquier otro discurso. La inclusión de algo como la neuroimagen, la inclusión de algo como las neurociencias para basar una idea que defiendes, que es esta, es decir, los beneficios que tiene a nivel del cerebro
y a nivel, por tanto, de todo el cuerpo y a nivel, por tanto, del ser humano, este asunto. Entonces, claro, estás haciendo propaganda, en cierto modo, ¿no? Bueno, luego aquí llegamos ya al siguiente paso, ¿no? Y que seguro que lo han leído porque en la prensa de vez en cuando sale, ¿no? Que es los estudios de Davidson, entre otros, ¿no? De la Universidad de Wisconsin sobre budistas, meditadores budistas. Y en particular sobre Mathieu Ricard, ¿no? El llamado el hombre más feliz del mundo, porque lo que hizo Davidson es hacer una gradación de felicidad, si no me equivoco, de más 0,3 a menos 0,3 o algo así, y Mathieu Ricard se salía de la norma, o sea, se salía, era una, un nivel de felicidad extraordinario, ¿no? Entonces, pero al pobre, bueno, si lo buscan por ahí a Mathieu Ricard, si quieren se lo intento enseñar, a ver. eh, Tiene un libro muy interesante que se llama El monje y el filósofo, hablando con su padre, que era un, eh, un científico. Y él también tiene formación de científico. Voy a ver si les encuentro. Todo esto es Ricard porque ha sido traductor del Dalai Lama, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es Ricard en eh, bueno, a lo mejor con felicidad lo encontramos. Claro, tiene varios libros sobre compasión, felicidad. Estoy buscándoles alguna imagen de Ricard en pleno, en pleno estudio neuro. De, a ver, vamos a ver, mejor, neurotheology. Han visto que caigo en lo mismo que critico, pero vaya, miren, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Ricard en meditación, dense cuenta cómo está en meditación y pues con todo un seguimiento buscando una imagen de lo que está pasando en su cerebro en ese momento, ¿no? Y de estas hay unas cuantas imágenes de Ricard bajo esta especie de tortura. Entonces, para él no lo era. Esta era la única manera, si se dan cuenta, porque no te pueden meter en una máquina porque no, Marcos me dice, ¿se considera una tortura? No, no es una tortura. Me he excedido yo quizá en el planteamiento, ¿no? Lo que en la máquina no te puedes poner porque tendrías que estar tumbado. Entonces las meditaciones estas no son meditaciones tumbadas, sino que son meditaciones en la posición esta que es Padmasana, o sea, la posición del loto, y en Dhyani Mudra, ¿no? O sea que es muy importante la posición del cuerpo que esté de esta manera. Entonces, pues tuvieron que inventar este. A nosotros nos lo parece una cosa extrañísima, todo lleno de cables y todo lleno de sensores, ¿no? Por todas partes, ¿no? Y la persona más feliz, ¿no? Happiest, ¿no? Esa idea un poco peculiar, ¿no? Que es la que ustedes tienen aquí, ¿no? El, uno de los, bueno, y los libros que él también ha publicado, ¿no? Y en algunos casos con el propio Davidson o con Goleman, etcétera, ¿no? Eh, o todo un instituto que es el Mind and Life, que es un instituto puesto en marcha por. El primero que lo puso en marcha es el chileno Francisco Varela, ¿no? Pero que hacen reuniones anuales de investigación y de puesta en común, y el Dalai Lama está en muchos casos en todo esto, asuntos relativos a esto, al impacto de la meditación budista en la felicidad por una parte y en el bienestar, etcétera, ¿no? Que eso ya desarrollado hasta el infinito casi, porque son mensualmente cientos de estudios que se hacen sobre mindfulness y sus beneficios.
no solo los clásicos de la reducción de estrés, etcétera, con los métodos de mindfulness para la reducción del estrés de John Kabat-Zinn y demás, sino, en fin, como la práctica de mindfulness, los estudios estos que plantean que la práctica de mindfulness además pues crea el cerebro, las partes frontales del cerebro las desarrolla más, en fin, en fin, técnicas mm, claro, me pregunta Romina con mucha, mm, pues, con mucha certeza, ¿no? Que cómo se evalúa que no haya una predisposición mental al resultado. Claro, es que es que es lo que nosotros estamos planteando aquí. A nosotros no nos interesa tanto todo este mundo que lo pueden encontrar. Fíjense, de hecho, hace unos años, en relación con mindfulness, por ejemplo, eh, en el propio Parlamento británico hicieron Mindful Nation, se llamó, una publicación que la tienen ustedes la pueden descargar con toda la bibliografía y todos los estudios en relación con todo esto, en que servía para muchas cosas, entre otras para la política, porque permitía las relaciones más cordiales entre gente que practicaba mindfulness o que se reunían antes de tomar una decisión política importante, se reunían y hacían unos minutos de mindfulness. Fíjense cómo, y claro, todo lo que plantea Jesús, ¿no? Todo el uso en la psicología clínica, todo el uso que se hace de mindfulness, lo mismo que el yoga, ¿no? En otros contextos, pero bueno, tantísimos trabajos que con estudios de neuroimagen, ¿no? En fin, con toda esta puesta en marcha de lo científico y con esa aureola que tiene lo científico de última palabra, ¿no? En relación con todo esto. Pero yo lo que quiero es que evidencien que sin duda los neurolenguajes de la religión que son uno de los lenguajes de la religión más fascinantes y con más perspectivas de futuro, pero que tienen los mismos problemas igual que cualquier otro de los lenguajes de la religión. Y la crítica que tenemos que hacer es la misma, en la misma medida que en otros lenguajes de la religión, a pesar de que nos resulte tan fascinante. Y el peso de la ciencia, el peso de repente, que en vez de estudiar religiones sea un asunto que tenga que ver con las humanidades, de repente, o con las ciencias, con las humanidades, si es pues historia de las religiones o es filosofía de las religiones, o con las ciencias sociales, si es sociología o si es antropología, sino que de repente el estudio de las religiones se convierte en una posibilidad desde las ciencias duras, ¿no? Y mm, la más prestigiosa probablemente, que son las neurociencias, ¿no? Entonces, y la que parece tener un futuro más prometedor. Entonces, claro, nos sentimos anonadados por esto y nos tragamos cualquier cosa que nos llegue, ¿no? Que efectivamente replantea muchas de las posibilidades, ¿no? Replantea, ¿no? Las técnicas estas que potencian la propiocepción sin duda, eso que llaman sexto sentido, ¿no? Pero también la interocepción, eso que podríamos denominar séptimo sentido, ¿no? Las prácticas de meditación lo hacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en fin, ¿qué ocurre? Que se está creando un producto de marketing y un producto de marketing de éxito que lo que plantea es que, en fin, se producen cambios cerebrales muy favorables cuando se realizan este tipo de prácticas. Por tanto, pues es un producto más a la venta, ¿no? Aquí les estoy citando de hace muy poco tiempo este libro de Newberg, es el mismo que hemos empezado hablando de él, ¿no? De Newberg, el manual de neuroteología, ¿no? Con Waldman, que se llama How God Changed Your Brain, cómo Dios cambia tu cerebro. Entonces, fíjense cómo lo plantean como un producto de marketing directamente, ¿no? Bueno, y también tiene otro libro de Daniel Monti. Este es el recientísimo, el Brain Weaver, ¿no? En fin, bueno, ¿qué sería todo esto?
Pues desde la neurociencia te están planteando que se sería más resiliente, se sería, el ser humano tendría una estabilidad mucho mejor. Estaría preparado, que es una de las cosas que se plantean también en todo este asunto, estaría mucho mejor preparado para la esquizofrenia, para el schizoid man este del siglo XXI que producen las nuevas tecnologías. Se necesitaría para sobrevivir a estas nuevas tecnologías una parte de nuestro tiempo dedicado diariamente a esto, ¿no? Para ralentizar el envejecimiento, para plantear un futuro este de posthumano, de este de los posthumanos longevos que dicen que vamos a ser, pues en que no se volviera uno completamente loco, ¿no? Para no enloquecer o buscar la eutanasia sería la solución, la salvación por religiosa. Entonces, bueno, pues vean, nos sirve para darle un punto a otra persona que pensaba que las religiones, en este caso sería la meditación, pero que las religiones también iban a salvar a la sociedad, que era el propio Eliade. Recuérdenlo que Eliade, cuando plantea la del nuevo humanismo, pues está planteando que las religiones van a salvar al hombre moderno, al ser humano moderno, lo van a salvar. En este caso, ¿quién va a salvar al ser humano posmoderno, al ser humano posthumano, si quieren llamarlo, ¿no? Pues serían este tipo de técnicas. Y por eso les aconsejo que echen un vistazo al libro de Eva Ilús, el llamado La salvación del alma moderna, terapia, emociones y cultura de la autoayuda, ¿no? Y cómo hay toda una crítica a esta utilización de lo que estamos viendo, ¿no? De este mundo de la bueno, de los neurolenguajes de la religión, pues una utilización sistemática y que plantea serios problemas. Problema de base, el posible sesgo biologicista, ¿no? Que puede llevarnos a plantear que los neurolenguajes de la religión terminen por proponernos argumentos totalmente enfrentados a la neutralidad metodológica. Son muy fascinantes por lo sencillo. Es resolver lo irresoluble gracias aquí les lo pongo así, el deus ex machina de lo neural. Y encima el deus ex machina que nos ofrece una imagen, es decir, que nos ofrece algo tangible, más allá de lo tangible que puede ser una estadística, pues aún más tangible, ¿no? Una imagen, ¿no? Y claro, ¿qué nos encontramos? Con el gran problema que hemos visto de un modo sistemático todo el rato, ¿no? A lo largo y han visto a lo largo de las clases con los otros profesores, ¿no? Que algunos plantean a la hora de entender la religión, pues que la religión sería lo cultural, lo que se enseña, el producto de la socialización del ser humano, sería la religión. Pero la espiritualidad sería biológica, sería innata, vehiculada por los mecanismos cerebrales. No sé si se dan cuenta el, el argumento, los problemas metodológicos que hay detrás de este argumento, de plantearlo así, ¿no? Y entonces, claro, aquí les digo, habría que cambiar la idea del homo religiosus por la idea del homo spiritualis, ¿no? O sea que el ser humano sería espiritual por naturaleza, puesto que esa espiritualidad está marcada en su propio cerebro, aunque no sepamos en qué lugares específicos. No sé si dan cuenta el sesgo biologicista en estos problemas que hemos visto entre cultura y biología o cultura y naturaleza. El hecho en sí de que la espiritualidad sería natural, connatural, innato al ser humano, y la religión sería cultural, sería un producto, y ahí estaría la diversidad del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues dense cuenta, metodológicamente es fascinante, ya les digo, pero es muy problemático. Aquí les doy algunas lecturas de autores españoles, uno de ellos ya lo conocen, que es Francisco Rubia, y el otro es Ramón María Nogués, con el problema de que detrás hay una cierta posición creyente, tengan cuidado con sus libros, pero que son muy interesantes, El Dios es creencias y neuronas o Cerebro y trascendencia, pero que hay que pensarlo teniendo buen cuidado
como en todo lo que estamos haciendo, detectar las agendas que hay detrás de este tipo de planteamientos, detectar las historias de quienes lo producen, ¿no? Y por qué lo producen y qué les lleva a entrar en estos ámbitos, ¿no? Bueno, y nos queda un último lenguaje de la religión, casi si quieren llamarlo así, ¿no? Que es el silencio, ¿no? El silencio. La religión, o si compramos la idea de la espiritualidad también, y esa diferencia de espiritualidad y religión, aunque ya han visto que para mí espiritualidad podría estar muy asociada con la respiración, ¿no? También ténganlo en cuenta. Bueno, pues ese es un mundo de silencios. Claro, la interocepción es un mundo de silencios, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que si ya estábamos desesperados con lo anterior, si estamos desesperados con los problemas metodológicos que nos plantea un discurso en primera persona, que a su vez es el discurso en primera persona de si estamos trabajando sobre nosotros mismos, como pues autoanalizarnos en lo que nosotros creemos, etcétera, tenemos un verdadero problema desde el punto de vista metodológico, pues no digamos ya aquí que ni siquiera hay palabras, ¿no? Ese mundo de silencios, ese mundo interior, ¿no? Que en parte se abre el camino que hemos visto antes, ¿no? De las ciencias del cerebro, la neuroreligión, que nos permite por lo menos vislumbrar esos silencios que son tan característicos de algunas experiencias religiosas. La experiencia del silencio es una experiencia que aparece en muchos contextos religiosos, ¿no? Y algunas que están directamente abocadas al propio silencio, ¿no? Por ejemplo, las meditaciones enfocadas hacia el suya, el cero, ¿no? La vacuidad, ¿no? Esas son meditaciones en el completo silencio, un silencio más allá de hasta el planteamiento de cualquier sensación, cualquier concentración en cualquier sensación, que podría ser lo característico de ciertas prácticas de mindfulness, ¿no? No, es más allá, o sea, es más allá hacia el silencio, ¿no? Hacia algo extremadamente difícil de asir, ¿no? Y lo que les he puesto aquí, para que vean un intento, y además nos sirve de conexión con lo que vamos a ver un poco después, es este congreso que coordinó Santiago Montero y Maricruz Cardete sobre religión y silencio. ¿En qué? En la revista ILU, que es una de las revistas españolas de estudio de las religiones, ¿no? Y que está en libre acceso, es decir, que pueden verlo en el anejo número 19 de esta revista. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer un poco cerrando este asunto que nos está llevando a territorios tan peculiares, ¿no? Es si los silencios religiosos podrían verdaderamente analizarse por medio de la neuroreligión. Es decir, ¿nos ofrece la neuroreligión los instrumentos adecuados o es una entelequia más, es un espejismo más, lo que veíamos antes? Porque ¿estarían estos silencios religiosos más allá del logocentrismo? ¿Estarían más allá del oculocentrismo? ¿Estarían más allá del sensorium implicado? ¿Estarían más allá del cuerpo? Entonces ahí, claro, no sé si se dan cuenta dónde nos ha llevado este planteamiento. Nos ha llevado a eh, intentar detectar un poco en la línea de Francisco Rubia, detectar qué es lo que ocurre cuando se produce algo así. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce algo así? Es una experiencia en primera persona y una experiencia extremadamente difícil de transmitir de un modo que sea expresable y analizable. Entonces, bueno, pues ya ven, no es poco problema.